Muy buenos días a este espacio. Vamos a estar en un tema muy, muy lindo y es que cuando el corazón sana, el cuerpo escucha, el poder del perdón aparece y la autocompasión es maravillosa. Y la primera pregunta que se hace en muchos sentidos o nos hacemos en muchos sentidos, que fue lo que me llevó en este camino, es ¿por qué nos enfermamos? Pero más atrás, muy niña, yo me hice una pregunta, ¿y cómo Jesús sanaba, no? Y empezó esa idea central de que el cuerpo no es una máquina aislada, que lo que sentimos afecta cómo funcionamos. Así que hoy no vengo a hablarles solamente como profesional de la salud, sino como alguien que ha visto cómo el dolor del alma se convierte en un dolor físico. Durante mucho tiempo hemos creído que el cuerpo y la mente están separados, pero la ciencia moderna llamada psiconeuroinmunología nos dice que somos uno solo, pero eso ya también lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Nos expresa cómo el cuerpo dice que tiene un límite y que el síntoma se convierte en una solución para ayudarnos. También nos dice ya no más, basta. ¿A qué es eso que no me puedo adaptar, pero que ya no soporto más, ya no aguanto más? Y todos hablan de que lo que nos enferma es el estrés, pero ¿cuál estrés? Cuando pasamos años aguantando diferentes tipos de estrés, en excesos, ignorando nuestras necesidades, diciendo sí a todos los demás cuando queremos decir no más, no más a nuestros hijos, no más al trabajo, no más a los excesos. Este cuerpo maravilloso finalmente se agota y desarrolla enfermedades para detenernos. Entonces realmente hay un estrés oculto, hay algo que se reprimió y la idea no es solo el estrés del trabajo, sino el estrés de ser siempre buenos o de no molestar, ¿no? Este perfil de la persona buena, muchas personas con enfermedades crónicas hemos encontrado que comparten un rasgo, son extremadamente serviciales, no saben decir que no, reprimen su enojo para no causar problemas y un perfil de esa persona buena fui yo. Y lo tuve que transformar, tuve porque la vida me llevó a eso y luego lo hice en conciencia. ¿Sí? Y he tenido muchos casos de mujeres en consulta, particularmente de cáncer, eh, que siempre habla de sonreír a los otros, que cuidaba a los otros, pero nunca habló, nunca hablaron, lo reprimieron de esos sufrimientos de niñas. Y hasta que su cuerpo empieza a desarrollar enfermedades crónicas, una de ellas las enfermedades autoinmunes, la esclerodermia, donde su sistema de defensa se confunde y empieza a atacarse a ella misma, porque nunca aprendió a defenderse desde afuera, ¿no? Entonces viene la biología del enojo, porque las emociones están para ser sentidas, por eso la biología las tiene. Y reprimir esa ira de ir hacia adelante, pero no hacerlo, la impotencia de muchas cosas, ese enojo es saludable, es una señal de protección, es una señal de poner límites. Pero cuando lo enterramos, estresan nuestras células y todas estas se debilitan, ¿no? Y es el sistema de defensa como que se debilita. Entonces me invitaban precisamente a una conferencia donde hablara del perdón. Pero ¿qué significa perdonar, no? Y hay un médico fabuloso que quiero mucho y que estamos desde hace muchos años en este camino y ahora que estamos aprendiendo mucho más con técnicas contemporáneas de tercera generación, Mate, pero un médico es, porque está vivo, hablaba del perdón no como un acto de debilidad, sino de que lo que pasó eh, estuvo bien, ¿verdad? Entonces el perdón no es un acto de debilidad, ni significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que hay que reconocer nuestra historia, es conocer de nuevo nuestras vidas, mirando el pasado, no con juicio, sino con la verdad con la que somos hoy, con una atención mucho más compasiva, que es lo que estamos trabajando todos estos días en el canal, en mi comunidad, en WhatsApp, con mindfulness y demás, cómo gestionamos eso, cómo empezamos a mirarnos a nosotros mismos y a veces a otros como personas que sufrieron y que tuvieron miedo, sin juzgar esas reacciones, ¿no? También dejar de ser el protector de todos y de todos, porque muchas personas enfermas, incluyéndome a mí, que he pasado por situaciones de salud complejas, hemos pasado la vida protegiendo a otros de su propio dolor, ¿no? Pero también perdonando de una forma falsa, ¿sí? No porque seamos falsos ni desleales, sino porque
no somos conscientes, ¿no? De eso. Y este verdadero perdón empieza por dejar de esconder nuestra herida muy profunda de es que como que todo el tiempo estamos molestando, no queremos ser carga, en fin. ¿Y para qué sirve perdonarnos, no? El perdonar sirve como una herramienta de supervivencia, de una recuperación biológica, que nos va a dar unas herramientas para muchas cosas que necesitamos para recuperar nuestra salud. Primero, es recuperar nuestra integridad, ¿no? La sanación busca alcanzar toda esa totalidad de lo que ya existe en nosotros, algo que se rompe y que nosotros cargamos con mucho resentimiento o con culpa, ¿m? O arrepentimientos. Y también desactivar ese modo guerra en el que estamos, ¿no? Todo el tiempo así reaccionando. Y esto sirve para que el sistema inmunitario deje de atacarse el propio cuerpo a sí mismo, como sucede en las enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerodermia, y al cesar ese conflicto interno, ¿cierto? Pues vamos a mejorar. Por otro lado, la responsabilidad versus la culpa. Esto hay que diferenciarlo. Sirve para pasar de ser una víctima pasiva a alguien capaz de que es responder conscientemente y hacerse responsable de su vida. Y entonces cuando perdonamos, cuando em, perdonamos de corazón, desde la conciencia, ¿qué ocurre en el cuerpo? O miremos primero, cuando no perdonamos, especialmente a nosotros mismos, pues el cuerpo vive en un estrés crónico constante, ¿no? Entonces empiezan a haber varios síntomas allí. Primero, el desajuste inmunitario. El estrés de la represión emocional confunde a todas nuestras defensas en lugar de protegernos. Empiezan a destruir nuestra salud. Segundo, el impacto celular que hay. La psiconeuroinmunología demuestra que nuestras emociones interactúan directamente con nuestras células y nuestro sistema nervioso. El perdón reduce la cascada de respuesta bioquímica que daña con ese rencor que sentimos, pero no lo reconocemos. No, eso no existe dentro de mí. Hay que hacer el trabajo para llegar allá, es una maestría. Y viene la relajación física real, porque cuando viene el perdón genuino, permite que ese cuerpo, esa tensión muscular disminuya, la mandíbula se relaje, la voz baje su tono, indicando que el sistema nervioso ha salido de ese estado de alerta. Y si es así, entonces, ¿qué ocurre con nuestras emociones? Pues el perdón no reprime el enojo, permite es experimentar una ira muy saludable que es muy liberadora y no te va a generar ansiedad. Y ahí aparece el fin de la autonegación. Dejamos de ser autotraidores que ignoran sus propias necesidades por estar complaciendo a los demás. Y aparece algo que es maravilloso y es una seguridad interior. Se recupera la capacidad de sentirnos seguros sin necesidad de estar solos o aislados para protegernos. Y además de eso, que es que yo amo de la psicología que me lleva a la espiritualidad, ¿qué es lo que ocurre espiritualmente? Hay una conexión cuando vamos allá a esa parte interna de nosotros, a una conexión con la sabiduría interior. Este proceso maravilloso es una fuerza interna que todos poseemos para autocurarnos, pero pues llegar allá es un proceso. Y después más profundo viene eso que nosotros pedimos a los otros, ese amor incondicional. Como en el caso de pacientes con enfermedades graves, ese perdón espiritual se manifiesta como el compromiso de amarnos a nosotros de una forma así como lo queremos, incondicionalmente, e incluso cuando nos sentimos vulnerables, ¿sí? Porque muchas personas, incluyéndome a mí en el pasado, sienten mucha rabia, pero eso es que sentía mucha rabia por estar enfermos. Y entonces, ¿cómo amarnos también en la vulnerabilidad, en el no puedo, en el no soy capaz, en mi cuerpo ya pasó el límite? Y entonces nos permite después reconectarnos, nos reconecta con la fuente de paz que habita en nuestro corazón, permitiendo que la transformación ocurra desde el interior y no solo porque hay una prescripción interna. ¿Mm? Mate cuenta un caso de una paciente que estaba diagnosticada de ELA y ella quiso experimentar esto del amor incondicional a sí misma, ¿no? Antes de morir. Entonces ella lo que hacía era sentarse frente al espejo y elegía partes de su cuerpo, por ejemplo, las manos, para agradecerles y amarlas, ¿cierto? Cuando las vemos lo maravilloso y todo lo que hacemos con ellas. Este acto de perdón hacia su propio cuerpo enfermo y la aceptación a esa realidad fue una pieza clave en su proceso de respeto integral a sí misma, esto que hemos hablado de la integridad y demás.
Así que el perdón y la sanación no solo son conceptos abstractos, sino procesos biológicos. Por eso hablamos de un perdón biológico y emocional real que ocurre en nuestro organismo. Y estos fundamentos científicos de este perdón biológico que hablamos, empezamos a mirar, es en esa atención, vamos a mirar a nivel profundo, ¿no? Porque no es juzgarnos por haber sido débiles o por no haber dicho que no. Significa empezar a mirarnos a nosotros mismos con la misma compasión con la que veíamos a ese ser que sufría mucho y que tenía miedo, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros padres, todos ellos con los vínculos con los que nos relacionamos. Y empezamos a desmantelar ese protector inconsciente que a menudo significa proteger a quienes nos hicieron daño, ¿no? Un mecanismo que muchos desarrollan en la infancia para sobrevivir emocionalmente. Y así viene todo este proceso de recuperación de la autonomía. Así que el perdón real ocurre cuando dejamos de ser guiados por factores externos, por ese miedo al rechazo, la necesidad de que nos quieran, que nos aprueben, y empezamos a actuar desde nuestra propia voluntad. Y así en el cuerpo van a aparecer ese rencor y esa represión emocional que nos mantiene activos como una cascada de respuestas físicas que hemos expresado y bioquímicas del estrés, que confunde el sistema inmune y en lugar de protegernos, lo que hace es atacarse a sí mismo. Al perdonar, ese sistema nervioso sale del estado de alerta, permitiendo que las defensas vuelvan a su función protectora. Y así liberamos esa ira saludable, que es una señal de protección necesaria, que a diferencia de la ira reprimida, la descargamos descontroladamente, se vuelve una locura. Y la idea es que más bien esa ira nos permita establecer unos límites claros sin enfermarnos, ¿no? Así que esa ira reprimida, por ejemplo, en el caso de muchos pacientes que yo he atendido, la sienten en el estómago porque es que no la pueden aceptar. Y hay ahí como un sacrificio sin inclinaciones naturales para no causar más dolor al otro. Pueden ser los padres, quien sea, o ante un ambiente laboral estresante, desarrollan dolores abdominales insoportables. Y entonces comprenden que ese dolor físico era la manifestación de la ira reprimida y su incapacidad de hacerse valer por un patrón que se aprendió en la infancia, ¿no? O por ejemplo, el caso de mujeres con cáncer que tras ser diagnosticados con cáncer, hacen cambios radicales, porque lo único que tiene que hacer una persona es pedírmelo, o sea, es lo que dicen ellos, y bueno, yo salgo a su disposición lo que necesite. Entonces aprenden a decir que no, yo quiero vivir, y pues eso juega un papel dentro de la recuperación. Así que la sanación no es simplemente que desaparezca el síntoma, sino alcanzar esa integridad en la totalidad de lo que ya existe. Perdonar es dejar de ser una víctima pasiva de nuestra propia historia y tomar el mando de nuestra salud a través del conocimiento. El perdón como una herramienta de sanación no es para el otro, es para liberar a nuestras células del estrés. No significa aceptar el maltrato, significa que debemos dejar de cargar el peso del pasado que nos mantiene en un estado de alerta constante, en un estrés crónico. Y el perdón a nosotros, esa atención compasiva que a menudo nosotros somos los jueces más duros. Y la sanación empieza cuando nos miramos con compasión, reconociendo que hicimos lo que pudimos, con ese dolor que teníamos. Liberar esa carga, perdonar es decidir, también es una decisión que ya no tiene el poder de enfermar nuestro presente. Es permitir que nuestro sistema inmune deje de estar en guerra. Así que vamos a dar algunos aspectos prácticos para invitarlos a la sanación. Son pequeños cambios internos para invitarlos a la salud. Uno, aprende a decir que no. Si no puedes decir que no, tu sí no tiene valor. Decir no a las demandas excesivas es decir sí a tu salud. Aprender a escuchar tu cuerpo, que es todo lo que hacemos diariamente y estamos enseñando en nuestras comunidades. Y muchos de mis colegas y todos los que estamos trabajando en este camino lo hacemos con amor. Es escucharlo, ¿no? Si tienes un dolor de cabeza, una fatiga, no lo veas solo como un problema, sino, ¿qué mensaje me está dando, no? ¿Qué te está intentando decir tu cuerpo hoy? Tres, expresa, no reprime, encuentra formas muy, muy, muy seguras de sacar tu tristeza. Eso es lo que hacemos en consulta, en terapia, o tu enojo. La expresión promueve la supervivencia. Sanar es completar la palabra curar.
viene de ser entero. No se trata solo de quitar un síntoma, sino de recuperar nuestra salud como personas. Nadie tiene la culpa de enfermarse, pero todos tenemos la oportunidad de sernos muy responsables de nuestra sanación, conociéndonos mucho mejor. Este es un llamado de atención a invitar a todas las personas a que pidan ayuda, que expresen, que busquen mecanismos donde podamos explorar más conexiones a fondo. Así que, mira, puedes hablar de tus propias experiencias de estrés para generar confianza. Eso es lo que hacemos el último miércoles de cada mes en nuestra comunidad. Y valida a los otros y a ti mismo. Asegura que tu dolor es real y que no es solo psicológico, sino que estas emociones son cambios químicos reales en nuestros órganos. Y mantén la esperanza, esta transformación que viene del interior, que nunca es tarde para escuchar nuestro cuerpo. Así que poco a poco iremos transformando juntos este camino y estamos aquí para seguir acompañando desde el amor, desde la compasión. Síguete, síguenos, suscríbete y bueno, estamos aquí para acompañarte.